punto de vista teórico, la categoría minoría sexual, en términos que situaba, ¿no es cierto?, en una lógica de poder, que es interesante desde el punto de vista crítico, pero planteaba una existencia. En el Plan de Acción para Contribuir a la Superación del Racismo y la Discriminación al Bicentenario del año 2009, se reconoce más bien la orientación sexual y de hecho cambia el lenguaje, entre otras condiciones, que no debe ser motivo de discriminación, pero expresamente ya no se habla de minorías sexuales, ni de diversidad sexual, ni de disidencia sexual, sino que se habla de orientaciones sexuales, sin marcar, digamos, a qué nos estamos refiriendo en lo específico. Rostro enfermo. El reconocimiento de la homosexualidad, ¿no es cierto?, nosotros veíamos que tenía casi un 0,1%, 0,5%, ¿no es cierto?, se realiza con mayor claridad en el campo de la enfermedad de los hombres. Hombres homo-bisexuales, hombres heterosexuales, mujeres heterosexuales, que son las categorías que se ponen en juego. Y contradictoriamente, la misma institucionalidad que nos arroja una escasa presencia, al momento de la enfermedad resulta que esto se hace visible. Y este es el último informe, ¿no es cierto? Vemos también las categorías heterosexual, bisexual, homosexual, donde ustedes pueden ver que la epidemia tiene una presencia importante en la homobisexualidad. El rostro del sexo masculino. Estas categorías que les presentaba anteriormente de homosexualidad, bisexualidad, de alguna manera planteaban una política de identidad, y de hecho los primeros momentos de los gobiernos de la Concertación se planteó la necesidad de legitimar y de justamente construir un actor social, y de hecho los grandes proyectos que se financiaron, y los pequeños también, apuntaban a, por ejemplo, los talleres de sexo más seguro, a reconocer que había diversidad sexual. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo aparece otra categoría que es HSH, hombres que tienen sexo con hombres. Y aquí es interesante porque regresa la categoría hombre sin un momento crítico de su hegemonía y autosustentada por su potencia de hacer sexual. Es decir, cuando usamos la imagen de hombres que tienen sexo con hombres, nos aparece una categoría nítida. Claro, estamos todos entendiendo a qué nos referimos. Pero, y aquí viene justamente la necesidad de una reflexión junto con el feminismo, que si vamos a levantar la categoría hombre como una categoría nítida, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Es el hombre con mayúscula? ¿Son los hombres en plural? ¿Son los varones? ¿Son la masculinidad? Entonces, esto aparece como un saber epidemiológico y una categoría que permite, ¿no es cierto?, el conteo. Por lo tanto, el ejercicio poblacional. No los transgéneros, por ejemplo, que justamente van a cuestionar esa nitidez y esa claridad. Rostro en el grupo social. También las políticas públicas, ¿no es cierto?, en esta lógica de las reformas del Estado, se plantea la apertura de la política hacia la sociedad. Es decir, que la sociedad es la que tiene que, con el Estado en el fondo, articular y materializar las políticas públicas. Así encontramos en el programa de sexualidad responsable del año 2000, que el Estado nos dice que el Estado actúa cuando el comportamiento privado de las personas genera efectos que afectan o entorpecen el desarrollo del grupo social. Por lo tanto, el grupo social es clave al momento de definir los contenidos de la política pública, no solamente los procesos. En todo caso, tal vez para el debate es importante la doble mirada de la política, que es un contenido, pero también es un proceso, y en ese sentido se abre la necesidad de la participación y el ejercicio de derechos. El Plan de Educación en Sexualidad y Afectividad, que convocó una red de personas y de grupos, tuvo una apertura a la orientación sexual nuevamente, cosa que no existía en anterioridad, y sin embargo, bueno, un ejercicio que ocurrió recientemente, que este es un manual que se puso a disposición del Estado, para que no necesariamente se trata que consideremos que es el manual eje, sino que es una oferta educativa. Sin embargo, ¿no es cierto?, se quitó y se excluyó y quedó como un episodio más de esta falta de materialización de justamente de considerar la diversidad sexual. El grupo social, si nos abrimos, y por lo tanto estas políticas educativas parten porque los actores, los apoderados, las familias, opinen y participen de estos planes educativos, nos encontramos que hay un predominio del rechazo hacia la homosexualidad en la población. Esta es la última encuesta de Genera, que nos plantea la percepción del respeto en Chile hacia sectores sociales. No se les respeta nada. El segundo
tema, luego de los peruanos, es a los homosexuales con un 60,3% y los peruanos un 64,5%, seguido por los pobres, los indígenas, los viejos, los empleados domésticos, los peatones, los discapacitados, los trabajadores y una constelación de categorías sociales. Es decir, al momento de decir que el grupo social va a materializar las políticas públicas y en el fondo el Estado se pone como un receptor de esa construcción de sentido que hace la sociedad en una cierta posición neutral, excepto que la sociedad civil lo plantee, nos encontramos que justamente si no hay un trabajo crítico, no hay un trabajo educativo, un trabajo político, nos encontramos que la sociedad va a reaccionar con los estereotipos y las actitudes en el fondo y los comportamientos que no han sido revisados. Cifras del año 97, rechazo un 60,2, el del año 2000 un 60,4 del Departamento de Sociología. Informes de derechos humanos, aquí no estamos solamente hablando de disposiciones, imaginarios, sino son imaginarios actuados. Y hay violaciones a los derechos humanos flagrantes en este campo. Estamos hablando de personas que son víctimas, personas que han sido experimentado violencia física, agresiones y muertes, en el caso en particular de la población transgénero. Más allá de lo humano, sin embargo, esto no es suficiente y nos encontramos que la homosexualidad hoy día plantea las diversas homosexualidades una actividad radical. Frente a la afirmación, la homosexualidad debería ser prohibida pues va contra la naturaleza humana, nos encontramos en el año 97 un 32,4 y un 31,6 en el año 2000, personas que estarían de acuerdo con esta afirmación. Pero cambiémoslo. Ahí. Bien, entonces, estoy terminando. El Estado nos proporciona una posibilidad de hacer comprensible el mundo y busca activamente nuestro consentimiento. Es decir, es una hegemonía democrática o dictatorial, pero es una hegemonía. Nos ofrece un mundo posible que tenemos que habitar. Y hoy día nos encontramos que la homosexualidad masculina en particular, considerando toda la diversidad en este ámbito, en esta forma de interpretar el mundo se encuentra en lo omitido, en el silencio, en la incompletitud del otro como enfermo, como minoría ciudadana, condición de discriminación, reducción al sexo cuerpo masculino o como inhumanidad en última instancia. Muchas gracias.